político, si quiere saber lo que le pasa al pueblo, tiene que vivir como vive el pueblo. Pero cuando tú estás cobrando 4 y 5 mil euros al mes y no coges ningún transporte público, ni tienes ningún problema para llegar a fin de mes, ni tienes entonces la discusión del político son las payasadas de turno pero, señor de que déjeme acabar, de si usted ha dicho esto, el otro ha dicho lo otro, que si usted es un comunista, que si usted es un fascista, que si yo llevara esto lo haría bien, que si yo ya... chorrada, y tomaduras de pelo a la gente y al pueblo. Porque lo único que hacen es tomarle el pelo al pueblo, porque dicen servir al pueblo y solo sirven a los amos del cortijo. Porque las leyes que interesan para los bancos se hacen en 2 días y se aplican al tercero. Las leyes que interesan a las energéticas se hacen en 2 días y se aplican al tercero. Las leyes que interesan a la casística se hacen en 2 días y se aplican al tercero. En cambio, las leyes que hacen para el pueblo tardan 2 años en hacerse y se aplican con 7 años. Es decir, tomadura de pelo, del primer día al último. Y no están ahí para servir al pueblo. Así de claro. Y ya está. Y mientras la gente no entienda eso, pues seguiremos con la putrefacción, la basura y las corruptelas que seguimos teniendo hoy. Un político, si quiere saber lo que le pasa al pueblo, tiene que vivir como vive el pueblo. Pero cuando tú estás cobrando 4 y 5 mil euros al mes y no coges ningún transporte público, ni tienes ningún problema para llegar a fin de mes, ni tienes entonces la discusión del político, son las payasadas de turno pero, señor de que déjeme acabar, de si usted ha dicho esto, el otro ha dicho lo otro, que si usted es un comunista, que si usted es un fascista, que si yo llevara esto lo haría bien, que si yo ya... chorrada, y tomaduras de pelo a la gente y al pueblo. Porque lo único que hacen es tomarle el pelo al pueblo, porque dicen servir al pueblo y solo sirven a los amos del cortijo. Porque las leyes que interesan para los bancos se hacen en 2 días y se aplican al tercero. Las leyes que interesan a las energéticas se hacen en 2 días y se aplican al tercero. Las leyes que interesan a la casística se hacen en 2 días y se aplican al tercero. En cambio, las leyes que hacen para el pueblo tardan 2 años en hacerse y se aplican con 7 años. Es decir, tomadura de pelo, del primer día al último. Y no están ahí para servir al pueblo. Así de claro. Y ya está. Y mientras la gente no entienda eso, pues seguiremos con la putrefacción, la basura y las corruptelas que seguimos teniendo hoy. Un político, si quiere saber lo que le pasa al pueblo, tiene que vivir como vive el pueblo. Pero cuando tú estás cobrando 4 y 5 mil euros al mes y no coges ningún transporte público, ni tienes ningún problema para llegar a fin de mes, ni tienes entonces la discusión del político, son las payasadas de turno pero, señor de que déjeme acabar, de si usted ha dicho esto, el otro ha dicho lo otro, que si usted es un comunista, que si usted es un fascista, que si yo llevara esto lo haría bien, que si yo ya... chorrada, y tomaduras de pelo a la gente y al pueblo. Porque lo único que hacen es tomarle el pelo al pueblo, porque dicen servir al pueblo y solo sirven a los amos del cortijo. Porque las leyes que interesan para los bancos se hacen en 2 días y se aplican al tercero. Las leyes que interesan a las energéticas se hacen en 2 días y se aplican al tercero. Las leyes que interesan a la casística se hacen en 2 días y se aplican al tercero. En cambio, las leyes que hacen para el pueblo tardan 2 años en hacerse y se aplican con 7 años. Es decir, tomadura de pelo, del primer día al último. Y no están ahí para servir al pueblo. Así de claro. Y ya está. Y mientras la gente no entienda eso, pues seguiremos con la putrefacción, la basura y las corruptelas que seguimos teniendo hoy.